Hola queridos amigos y amigas, en especial de la Odex Sullana. Otra vez nos encontramos para poder compartir un bonito tema que nos ayudará en nuestro crecimiento como personas y en nuestro desarrollo. Sobre todo ahora en que tenemos mucho más tiempo, vamos a decirlo así, para pensar en nosotros mismos, ¿verdad? En nuestro crecimiento y desarrollo psicológico, emocional. Y sería bueno hablar pues de este tema porque nos ayudará un poco a mirar de una manera más cristiana lo que realmente somos y lo que Dios nos ha regalado. Nuestro tema entonces se titulará La sexualidad y Dios. Quisiera comenzar con esta imagen tan linda tomada de Facchetti Pietro, que es un pintor italiano, que se titula Formación de la mujer. Aquí vemos cómo la mujer es sacada por Dios del costado del hombre, ¿verdad? Y nos hace recordar justo el texto del Génesis, que nos habla sobre cómo Dios forma a la mujer debido a que ve que el hombre estaba solo. Y Dios reflexiona al ver al hombre solo y se hace esta aseveración: no es bueno que el hombre esté solo. Desde los primeros seres humanos, entonces estamos destinados a vivir siempre, ¿verdad?, con otros, a poder convivir con el otro, a poder crecer con el otro y a saber desarrollarme y realizarme como persona gracias también a que hay un otro en mi vida. Entonces, los seres humanos somos seres sociales. Veamos el índice de nuestro tema. En primer lugar, sexo y sexualidad. Número 2, Dios entiende de sexualidad. Número 3, el marco referencial evangélico de la sexualidad. Y por último, una actividad bíblica que ya en su momento le explicaré. Veamos el primer punto. Necesariamente tenemos en primer lugar que tener claro los conceptos de sexo y sexualidad, ¿sí? Dios nos ha dado tanto el sexo y la sexualidad. Ambos están muy profundamente relacionados, ya que el sexo, y esto está sacado de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que nos dice lo siguiente sobre el concepto de sexo. El sexo son las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer. Estos conjuntos de características biológicas tienden a diferenciar a los humanos como hombres o mujeres, pero no son mutuamente excluyentes, ya que hay individuos que poseen ambos. Estamos hablando de las personas que nacen hermafroditas, es decir, con los dos aparatos reproductores, tanto masculino como femenino, pero son algunas, digamos, situaciones eh, fenomenológicas que se producen dentro de, digamos, del ámbito biológico, ¿sí? De la persona. En el uso general de muchos idiomas, el término sexo se utiliza a menudo en el sentido de actividad sexual, aunque para usos técnicos, en el contexto de la sexualidad y los debates sobre salud sexual, se prefiere la definición anterior. En conclusión, el sexo vendrían a ser, como dice ya en negrita, las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer. Es decir, si nace con un pene y con un aparato reproductor masculino, será hombre. Si nace con una vagina y un aparato reproductor femenino, será mujer.
¿sí? Eso vendría a ser el sexo. Cuando nosotros nacemos, lo primero que el médico se fija, o una de las primeras cosas que se fijan los médicos, es justamente si ha nacido hombre o mujer. Aunque hoy en día ya hay otros medios, ¿verdad? Para saber el sexo o definir el sexo de un bebé antes de que nazca, ¿sí? Pero también está lo que conocemos como sexualidad. ¿Qué nos dice la OMS sobre la sexualidad? La sexualidad es el aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca, o sea, no es una sola cosa, sino que abarca, la sexualidad abarca el sexo, las identidades, los roles de placer, la intimidad, la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, que la sexualidad abarca todo nuestro ser, ¿sí? Todo lo que somos frente a la vida, frente a los demás y frente a hasta nosotros mismos, ¿sí? Cómo nos pensamos a nosotros mismos también es parte de nuestra sexualidad. Entonces, implica pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Cómo somos y cómo actuamos, ¿verdad? Define entonces nuestra sexualidad. También dice, la sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. O sea, hasta la religión, hasta la espiritualidad entra dentro de nuestra sexualidad. Por eso es que los seres humanos somos seres tan complejos. Y es obvio, y hemos visto, que en muchos congresos del mundo, en muchos congresos del mundo, no llegan a ponerse de acuerdo respecto justo a este tema. Es muy controversial, ¿verdad? En nuestro país ya se ha hecho muchos intentos de cambiar la constitución justamente en el artículo que habla sobre la sexualidad y la educación sexual. Nosotros como cristianos tenemos que defender, ¿verdad? Todos los intereses, no de la iglesia, no de una religión, sino los intereses del ser humano, gracias a que éste tiene dignidad, ¿verdad? Y la dignidad de todo ser humano está por encima de cualquier ley, ¿verdad? Creencia o ideal social, ¿verdad? Tenemos entonces claro, ya tenemos claro qué es sexo y sexualidad. Veamos, ¿verdad? Veamos que a Dios le va a interesar mucho nuestra sexualidad, es decir, la manera como nos proyectamos, cómo sentimos y cómo pensamos, la manera como estamos directamente relacionados con los demás, ¿verdad? Entonces, veamos aquí el segundo punto. Y esto, ¿verdad? Está sacado de un artículo que está dentro de este libro que se llama Aprendiendo a Vivir, Relaciones Cercanas y Madurez Humana, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Este artículo fue escrito por Belén Román, una psicóloga, sexóloga, ¿verdad? Española, pero que reside aquí en el Perú. Y pues vamos a ver de qué trata. ¿Dios entiende de sexualidad? Mm, Es una pregunta, ¿verdad? Que a muchos nos intriga. Y es de que dice Belén que el silencio del Evangelio sobre la sexualidad es un grito que expresa la verdad más profunda sobre ella.
Aquí hasta aquí vamos a ver, ¿no? Y vamos a detenernos un poquito, ¿sí? Dice Belén que hay un silencio en el Evangelio, es decir, en la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que hay un silencio sobre este tema tan controversial, tan importante y tan complejo que es la sexualidad. Pero este silencio no quiere decir, para Belén Romá, no quiere decir de que Dios o la Biblia o el Evangelio se desentienda de la sexualidad, sino más bien que este silencio se convierte en una verdadera expresión de lo que para Jesús debe importar la sexualidad, ¿sí? Entonces mira lo que nos dirá. La sexualidad no es solo asunto de qué se hace o no se hace con ella, como algo aparte del resto de nuestra vida cotidiana. Hay que verla en el conjunto de toda la vida. Eso es sano, cuando miramos nuestra sexualidad dentro del conjunto de nuestra vida y de lo que nosotros somos. Podríamos decir que Jesús no se preocupa por el sexo, pero sí por la sexualidad. Sí se preocupa y mucho del corazón del hombre y de su afectividad. Aquí hay que tener claro de que para tener una visión cristiana de la sexualidad es necesario mirar la sexualidad desde el punto de vista del amor, ¿sí? Desde el punto de vista de la afectividad, ¿sí? Es algo de lo que Dios entiende y mucho, ¿sí? Entonces, si Dios es quien nos ha regalado el sexo y la sexualidad y nuestra sexualidad, entonces quiere decir de que Él sí entiende de esto, ¿sí? ¿Quién más que Dios que nos ha creado para entender esto? Y mucho más todavía. Podríamos decir, no, pero Dios es divino, nosotros somos humanos. Pues para que entendamos mejor, Dios se hizo hombre. Dios vivió como hombre. Y vivió como hombre no por una satisfacción personal, sino porque Dios quiso rescatar, redimir la naturaleza humana. Y por lo tanto, para redimir la naturaleza humana, tuvo que hacerse uno de nosotros, ¿verdad? Hacerse humano. No se puede redimir nada que no se asuma. Para redimir algo hay que asumirlo. Para salvar algo hay que comprometerse con ello. Y si Dios se comprometió a salvarnos y a redimirnos, tuvo que asumir y comprometerse de lleno con la humanidad. Veamos aquí entonces lo que nos dice Belén Romá sobre Jesús mismo. Para Jesús el hombre y la mujer son sexuados y por eso le interesa dónde está nuestro corazón, ¿sí? Jesús fue hombre y vivió como hombre y sabe de nuestras emociones. Jesucristo reubica la sexualidad para que la pongamos al servicio del Evangelio, ¿sí? De la construcción de un mundo de hermanos donde se viva la justicia. Es decir, Jesús no nos pide que nos preocupemos tanto por la problemática sexual de nuestra vida, sino que aprendamos a vivir desde el corazón, que aprendamos a vivir nuestra sexualidad de manera sana, ¿verdad? Que aprendamos a vivir nuestra sexualidad desde las emociones, desde, desde las relaciones mutuas, ¿no? Y sanas, por supuesto. Eso es importante para Dios. El hombre que sigue a Jesús tiene otra forma de ver las cosas, también la sexualidad. Si de verdad estamos cogidos por el Espíritu de Dios, todo, hasta nuestra afectividad y sexualidad, quedará modificada. Claro,
Si somos cristianos y nos dejamos llevar por Dios, nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios. Hace poco hemos celebrado el domingo Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Si nos dejamos llevar por el Espíritu, entonces sabremos, ¿verdad? Sabremos cómo vivir nuestras relaciones afectivas y hasta sexuales, ¿sí? Lo peor es cuando utilizamos la sexualidad y la afectividad, por ejemplo, para la manipulación de las personas. Lo malo es cuando utilizamos la afectividad y sexualidad para, para hacer esclavo o esclava a alguien. Eso, eso sí es algo, vamos a decir, enfermo, ¿sí? Algo trastornado, porque no podemos utilizar algo que Dios nos ha dado, tan preciado, tan profundo e íntimo, para hacer daño, por ejemplo, a los demás, ¿sí? Y ojo que hay muchas formas de manipulación afectiva y hasta sexual, ¿no? No nos pondríamos a hablar de ello, pero nos ganaría más el tiempo. Seguimos. El hombre, dice Belén, cogido por el Espíritu, es un hombre libre, también frente a la sexualidad. La sexualidad no puede convertirse ni en lo más importante ni en lo más problemático. Es decir, vivir nuestra sexualidad de una manera libre y sana. Libre, ya decir que vivir la sexualidad de una manera libre no es como muchas veces pensamos, ¿no? La libertad sexual. Ojo, cuidado, no estoy hablando del libertinaje sexual, porque todo libertinaje sexual es no más bien libertad, sino esclavitud. Si nosotros buscamos actitudes que entre comillas lo hacemos de manera libre o liberal, porque pues es mi deseo, me apetece, ¿no? Estar con esta persona, con la de acá, o qué sé yo, vivir de una manera libertina mi vida sexual, cuidado que a la larga nos hacemos esclavos de eso mismo, ¿sí? Y cuando es como una bola en una pendiente, ¿verdad? Es como una pelota en una pendiente que tú la sueltas y cuando ya la quieres detener, ¿no? Ya no puedes. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Con la sexualidad no se juega. A la sexualidad hay que educarla, ¿sí? Hay que educarla y, y vivirla de una manera libre, ¿no? Y digo nuevamente, vuelvo a repetir, libre desde una verdadera libertad, desde esa libertad que nos da Dios. Lo importante para Jesús, dice Belén, es el corazón, el amor. Y por tanto, si se sabe amar, se sentirá libre para tener relaciones sexuales o no tenerlas. Y si no tiene amor, por muy casto que sea, por muy puro que sea la persona, será un hombre que no está cogido por el Espíritu de Dios. Más bien se convertirá en un esclavo. ¿Sí? Ya lo hemos dicho entonces antes. Con esto podemos concluir entonces que Dios sí sabe de sexualidad. Dios sí sabe de sentimientos y de emociones. Por lo tanto, ¿por qué ocultarnos frente a Dios? ¿Verdad? Me viene a la mente el texto, el versículo, cuando del Génesis, ¿no? Del Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y cuando comieron, dice el texto, del fruto prohibido, que Dios les había prohibido, se les abrieron los ojos y sintieron vergüenza porque estaban desnudos, ¿sí? Pareciera que la sexualidad se convierte como en algo pecaminoso,
y no lo es. La sexualidad no es algo pecaminoso. La sexualidad es un don de Dios, ¿sí? Y cuando Dios le pregunta, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde, dónde estás? Pues el hombre más se esconde, ¿no? Es que me he dado cuenta que estaba desnudo y por eso me escondí. Entonces, hay que tener cuidado con la sexualidad. Cuando la vivimos de manera libertina, entonces se puede volver pecaminosa, ¿sí? Se, vamos a decir que la sexualidad se ve envuelta, ¿no? en el pecado, ¿no? Algo tan preciado y tan bonito que Dios te ha regalado, se ve envuelto en el pecado, ¿no? Cuando no lo vivimos bien, desde la libertad de Dios. Veamos el marco referencial evangélico de la sexualidad. Vamos a ver a qué se refiere esto con marco referencial evangélico. En primer lugar, dice aquí, cuando hablamos de un marco referencial, nos referimos al conjunto de ideas o posturas de un determinado grupo sobre un tema específico. Es decir, el tema, ¿no? Tal tema, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿no? El tema de la pobreza, visto desde las ideas, por ejemplo, qué sé yo, de un partido político X, y esta misma pobreza visto desde las ideas de, de otro partido Y. Cada uno va a dar sus propios conceptos, va a determinar sus propias causas, va también a delimitar sus acciones, a determinar su acción frente a eso, ¿no? A ese tema. De igual modo, frente al tema de la sexualidad, hay un marco, hay un conjunto de ideas y posturas que el cristiano, ¿verdad?, está llamado a saber. Por eso es un marco referencial. Decimos que es evangélico porque estas ideas y posturas, ¿no?, están basadas en el propio evangelio cristiano, es decir, la palabra de Dios, Jesucristo, ya nos habla, no de manera directa, porque no vamos a encontrar la palabra sexualidad en la Biblia o la palabra sexualidad en el Evangelio, pero sí vamos a encontrar pequeños ápices, ¿no? Que ya digamos que ya nos van a dar una idea de la postura que tiene Dios y la religión cristiana frente a la sexualidad, ¿sí? ¿Y en qué consiste este marco evangélico, ¿no? Referencial evangélico de la sexualidad? En lo siguiente. Este marco tiene tres lados. El primero, que es creados humanos, ¿sí? Ya vamos a verlo a continuación. El segundo, la alianza con Dios. Y el tercero, que la sexualidad está al servicio del reino de Dios. Veamos el primero, creados humanos. Este primer marco, ¿no? Este primer lado, perdón, de este marco referencial de la sexualidad, nos dice que hemos sido creados por Dios y por lo tanto este Dios ha dejado su huella en la creación. Y por qué no decirlo, ha dejado su huella en nosotros, ha impreso su huella en nosotros mismos. Dios crea al hombre y a la mujer y los crea humanos. No somos animales, ¿verdad? Irracionales. ¿Sí? No somos cualquier ser vivo, una planta. Somos imagen y semejanza de Dios, como dice el texto del Génesis. En el Génesis justamente, perdón, antes, todo lo que está unido a la condición sexuada es bueno. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios crea al hombre, ¿sí? En el capítulo 1 del Génesis, versículo 26, si no me equivoco, Dios dirá, y vio Dios que era muy bueno lo que había hecho, refiriéndose
a la creación del hombre y de la mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios ve con buenos ojos a su creación, especialmente al hombre y a la mujer, a quienes ha hecho a su imagen y semejanza. En el Génesis, la sexualidad aparece como un don maravilloso que Dios confía a los seres humanos. Los creó varón y mujer. Si Dios es amor, entonces no existen lugares más seguros para sentir esa presencia de Dios, ¿verdad? Que aquellos que anuncian y expresan algún tipo de amor. Claro, si Dios es amor, se debe expresar dentro del amor humano. ¿Y dónde vemos el amor humano? ¿Verdad? Justamente en la afectividad, en la sexualidad y hasta en el erotismo. Esas sensaciones, esas pulsiones que sentimos de atracción frente a alguien que nos interesa, que nos gusta, nos atrae, pues eso también habla sobre el amor de Dios, ¿sí? No puede haber lugar más seguro para sentir la presencia del Dios amor que en aquellos lugares, ¿verdad? Donde se expresa el amor de Dios, donde se expresa algún tipo de amor, ¿sí? Hasta en el amor de una madre, el amor hacia un amigo, el amor hacia un padre, hacia un hijo, hacia la pareja, el amor hacia, qué sé yo, hacia la patria misma. El amor propio también, ¿no? La autoestima. Cuidado con que no estoy hablando de egocentrismo, ¿no? Eso es otra cosa, eso es enfermizo. Estoy hablando de la autoestima, el amor propio, ¿verdad? Entonces, todo tipo de amor humano sano, ¿verdad? Expresa la, la presencia de un Dios que es también amor. Los profetas no dudaron, dice, en tomar como símbolo la sexualidad humana para referirse a la relación entre Dios y su pueblo, ¿sí? Si buscamos en la Biblia textos bíblicos que hablen o que manifiesten algo sobre la sexualidad del ser humano, pues vamos a encontrar bastantes, ¿eh? Varios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares dice, nos enseña a leer en el amor humano el amor de Dios y en el amor de Dios el verdadero rostro del amor humano. Veamos algunos textos bíblicos que puedan iluminar justamente esto que estamos diciendo. El libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Oseas fue un profeta, está en el Antiguo Testamento. Dice, por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Quién está hablando aquí? Dios a través del profeta está diciendo estas palabras, ¿saben? Y mire lo que dice Dios cuando se refiere a su pueblo, ¿no? Está refiriéndose a su pueblo. Dice, por lo tanto, dice, he aquí, la seduciré. Está hablando de su pueblo como si fuera una mujer. La seduciré. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Cuando hablamos, la palabra seducir está muy ligada, ¿verdad? A la atracción sexual, ¿sí? Cuando tú seduces, ¿verdad? A una mujer o cuando una mujer seduce a un varón, justamente eh, sabemos que es parte de nuestra sexualidad y de nuestro comportamiento frente al sexo opuesto y frente a la persona que nos gusta. Sin embargo, Dios utiliza estas palabras humanas para referirse al amor que le tiene a su pueblo y la compara como si fuera una mujer, ¿sí? Como si fuera una mujer.
Dice, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Qué bonito, ¿no? Dios nos ama tanto que nos seduce, mejor dicho, ¿no? Nos seduce. El libro de Proverbios también nos dirá lo siguiente: bendita tu virilidad y gózate de la compañera de tu juventud, que sus encantos y sus caricias te satisfagan, que su amor te llene de delicias. Mira lo que le recomienda, ¿no?, el autor de Proverbios a un hombre, ¿sí? A un hombre. Dice, bendita tu virilidad. Es decir, la virilidad, ¿qué es la virilidad? La virilidad es la fuerza, ¿no? La fuerza interior sexual que tiene un hombre, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho, ¿verdad? Con las pulsiones masculinas, ¿no? La virilidad. Dice, gózate de la compañera de tu juventud. Es decir, ama, alégrate con la compañera de tu juventud. Que sus encantos y sus caricias te satisfagan. Que su amor te llene de delicias. Está hablando de, del amor de un hombre hacia una mujer como una bendición. Qué bonito, ¿verdad? Y por último, el Cantar de los Cantares, que todo el libro es un libro de poemas de amor, ¿verdad? Que un hombre le hace a una mujer y que una mujer le hace a un hombre. Pero aquí el tema es que el libro del Cantar de los Cantares, a pesar de que es un libro de amor humano, expresa el amor divino, es decir, el amor que Dios tiene hacia su pueblo. Entonces, las palabras del esposo que van a aparecer en el Cantar de los Cantares será las palabras o la voz de Dios. Y la voz de la esposa, ya que también aparece en los poemas, será la voz del pueblo. Entonces, Dios es como el esposo y su pueblo es como la esposa. Entonces, mira lo que dice aquí. Y fíjense que son, digamos, es la letra de un poema de amor, ¿no? De dos personas que se aman. Mira, bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. El rey, Dios, yace en su lecho, encantado con la fragancia de mi perfume. Está hablando, ¿no?, la mujer o el pueblo, ¿no?, personificado en la mujer. Mi amado es un saquito de mirra entre mis pechos. Él me trae al salón de los banquetes y todos pueden ver cuánto me ama él. Oh, aliméntame con tu amor, porque estoy muy enferma de amor. Su mano izquierda está bajo mi cabeza y con su mano derecha me abraza. Mi amado es mío y yo soy suya. Mira, esto pareciera que está sacado de un libro, no sé, erótico, una cosa así, ¿no? Sin embargo, está en la Biblia, ¿sí? Son poemas que están en la Biblia. Entonces, ¿por qué encontrar en la Biblia un libro de poemas de amor entre un hombre y una mujer? Porque la sexualidad es importante para Dios. Tanto que Dios mismo se compara, ¿no? Compara la relación que tiene con su pueblo con la relación entre un hombre y una mujer que se ama, ¿verdad? Número dos, el segundo lado del marco evangélico es bajo el signo de la alianza. En la alianza y en el amor que la inspira, se encuentra el sentido más profundo de la creación. Se trata de un pacto de amor. Cuando hablamos de alianza o de pacto de amor, estamos hablando del pacto que Dios hizo con su pueblo, de la alianza que Dios hizo con su pueblo, ¿sí? Entonces, dice que la alianza y este pacto que Dios hace con su pueblo, en él está justamente el sentido más profundo
de la relación entre Dios y el hombre, ¿no? Entre Dios y la humanidad. Si la unión de Dios con su pueblo está marcada por el amor y la fidelidad, estas son también las características de la unión entre el hombre y la mujer. Por eso que cuando un hombre se une a su mujer en matrimonio, ¿qué hacen los dos? Hacen una alianza, hacen los dos un pacto de amor, ¿sí? Un compromiso de amor. Entonces, el matrimonio es el reflejo viviente, vamos a decir así, es el reflejo humano del amor de Dios para sus hijos, para la humanidad. Así como el hombre ama a su mujer, así también Dios ama a su pueblo. ¿Sí? ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2335? Dice, la unión del hombre y la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne, como dice en el libro del Génesis. También en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, también nos dirá lo siguiente. Miren lo que dice San Pablo, que es quien escribe la carta a los Efesios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Sí? Mira qué bonito, ¿no? Dios que quiere hacer un pacto de amor, una alianza de amor, y no hay mejor forma de personificar esa alianza que mirando al hombre y a la mujer, el amor entre un hombre y una mujer, ¿no? En matrimonio, ¿sí? Y tercero, el tercer lado de este marco es al servicio del reino. Es decir, la sexualidad debe estar al servicio del reino de Dios. Dice, para el cristiano la sexualidad no es ajena al reino de Dios. Cristo nos dice que lo más importante es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando de la obra que Dios mismo hace en este mundo, ¿sí? Este mundo donde debe reinar, ¿qué cosa? Por eso reino, ¿no? ¿Qué debe reinar en este mundo? La justicia, el amor, la paz, la caridad, ¿no? La verdad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vivimos estos valores, cuando nuestras acciones, digamos, trabajan por la justicia, por la paz, por el amor, por la verdad en este mundo, entonces hacemos presentes el reino de Dios, ¿sí? Entonces dice, aún nuestra sexualidad debe estar puesta al servicio de Dios, pues de ella nace nuestra energía para amar. ¿Sí? Cuando amamos, amamos como hombre o como mujer. Entonces, ¿de dónde sale ese amor, esa fuerza, esa energía del amor que nos impulsa hacia los demás, hacia el otro, hacia la otra? Nace justamente de lo que somos. ¿Y qué somos? Sexualidad. ¿Sí? Y si el reino de Dios nos exige amar, perdonar, hacer justicia, entregarse, etcétera, entonces nuestra sexualidad debe ser nuestra aliada en la tarea de darnos a los demás, ¿sí? Por amor.
de darnos a los demás por amor. Sea de la forma de vida que tengas. Puede ser casado, soltero, puede ser como sacerdote, como religiosa, ¿sí? Sea del estilo o sea de la forma de vida que tengas, estás llamado desde la profundidad de tu ser, que es la sexualidad, tu sexualidad, estás llamado a amar, a darte a los demás, a entregar tu vida por la verdad, el amor, la justicia, la paz. Cuando más bien nuestra sexualidad está enfrascada, ¿verdad? En simplemente morbosidad, por ejemplo. Cuando nuestra sexualidad está enfrascada en relaciones tóxicas, esclavizantes, cuando nuestra sexualidad está abarcada, por ejemplo, por la pornografía, cuando nuestra sexualidad está abarcada por, qué sé yo, ¿no? Por, por vicios, por ejemplo, ¿no? Por el adulterio, por pecado, y qué sé yo más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos teniendo una sexualidad esclavizada. Estamos teniendo una sexualidad que no está al servicio del reino, sino que más bien está o es un medio de destrucción, de autodestrucción y de destrucción de los demás. Entonces mira cómo Dios nos invita a hacer un buen uso de lo que nosotros mismos somos, ¿no? De lo que somos como seres sexuados, ¿ya? Estamos llamados a ir hacia los demás, a entregar nuestra vida, a trabajar por la justicia, a gastar nuestras energías, ¿ah? Nuestras energías, a utilizarlas y a canalizarlas al servicio del reino de Dios, al servicio de la sociedad, al servicio de este mundo. El matrimonio no es otra cosa que un servicio. No solamente a mis hijos, a mi esposo, no. La familia debe estar, como dirá uno de los documentos del Papa Juan Pablo II, ¿no? La Familiaris Consortio. La familia debe estar al servicio de la sociedad. Para eso ha sido creada. Uno de los motivos por el cual ha sido creada la familia, el matrimonio, es eso, que esté al servicio de la sociedad, ¿sí? Al servicio de mi barrio, de mis vecinos, al servicio de mi trabajo, ¿no? Cuando yo educo a mis hijos, por ejemplo, cuando yo los sé educar, cuando los sé educar a mis hijos, ¿no? Para que sean buenas personas, para que sean buenos hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, mi matrimonio, mi familia va a estar al servicio de estas personas que después van a ser la nueva sociedad, ¿sí? Entonces, mira cómo la sexualidad puede ser un medio tan maravilloso para servir al prójimo y al mundo. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a esto? En el 2333 dice, la armonía de la pareja humana, está hablando del matrimonio, ¿sí? La armonía de la pareja humana y de la sociedad, está hablando de todos, ¿no? Y de la sociedad, dependen en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo. ¿Se dan cuenta cómo la sexualidad, dice, nos pide la iglesia, que deben estar vividas, ¿verdad? Al servicio de la armonía, no solamente de la familia, sino de la sociedad entera. Muy bien, queridos amigos. Por último, les dejo esta actividad que dice, lee los siguientes textos bíblicos e identifica los puntos del marco
evangélico de la sexualidad, explicando a qué se refiere, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer en casa? Van a ir leyendo estas lecturas, estos textos bíblicos, y al costadito en el cuadrito van a ir poniendo a qué lados del marco evangélico de la sexualidad pueden estar relacionados, ¿sí? Puede ser que esté relacionado solo a uno de los lados, puede ser que esté relacionado a los dos lados o a los tres, ¿verdad? Entonces, les dejo pues con la bendición de Dios y con esta pequeña tarea que nos ayudará a comprender mucho mejor la sexualidad desde la visión cristiana. Muchas gracias, queridos amigos, y ya nos vemos hasta el próximo tema. Adiós.